La casa del estudiante, un sueño hecho realidad. La distancia ya no es un obstáculo en la educación. La casa del estudiante, un sueño de los trabajadores, una realidad para sus hijos. Tal como lo anunciamos en la apertura, hoy, en las vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, vamos a hablar sobre un derecho humano básico para cualquier ciudadano: el derecho al trabajo digno. Sin duda que el derecho al trabajo digno es un derecho humano. Esto no admite ningún tipo de controversia y ese concepto, esos preceptos constitucionales que vos planteás del artículo 14 bis, son básicamente el punto de partida que tiene todo ciudadano en cuanto a los derechos al trabajo y el derecho a los derechos sociales, acceder a precisamente al derecho humano al trabajo. Es fundamental que el orden normativo, el orden jurídico infraconstitucional garantice y asegure los preceptos del artículo 14 bis, que tiene varios componentes. Por un lado, le da garantías al trabajador como sujeto individual del derecho del trabajo o de la relación laboral, legisla también sobre el derecho de las organizaciones sindicales como sujeto titular de los derechos colectivos que operan en defensa de los intereses de la categoría profesional de los trabajadores, y por otro lado establece una serie de derechos vinculados a esto, de la vida digna, del trabajo digno y de los derechos humanos, como el derecho a la vivienda, a la seguridad social, a la asistencia familiar y a una serie de preceptos que el constituyente tomó en la reforma de 1957 a través del artículo 14 bis, o también llamado artículo nuevo, que en realidad tuvieron su carta de presentación en la Constitución del año 1949, durante el periodo del primer gobierno del general Juan Domingo Perón. Es un derecho humano porque está reconocido fundamentalmente en las grandes declaraciones de los derechos humanos de las Naciones Unidas y, por supuesto, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, como en la Argentina, fue pionera en ese sentido a través de la Constitución del 49, que plasmó lo que ya venía aplicándose a partir del año 46 con el advenimiento del gobierno del general Juan Domingo Perón. En la Constitución del 49 se establecieron fundamentalmente principios que después se receptaron en la Constitución del 57 en el artículo 14 bis. Allí siempre se estableció allí el derecho a la retribución justa, a las condiciones dignas y equitativas de labor, a igual remuneración por igual tarea, a la prohibición, ¿no es cierto?, del despido del empleo público, la protección contra el despido arbitrario, una serie de principios básicos, inclusive también el derecho a la sindicalización y reconocimiento a los gremios a concertar convenios colectivos de trabajo, el derecho de huelga, y por supuesto también todo lo que es el sistema previsional, en lo que es el derecho a las jubilaciones móviles y el sistema de seguridad social irrenunciable. Todos estos principios plasmados en la Constitución del 57, en el artículo 14 bis, que fue de 1957, en la reforma, provenían fundamentalmente de la Constitución del 49. Y esto tiene correlación con lo que en el mundo se consideran elementos básicos y esenciales que se declararon tanto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el año 48 como en la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 66 y el Pacto Internacional de los derechos económicos sociales, que son del año 66, mejor dicho, y la Declaración Americana es posterior, aunque hay una del año 48 en Bogotá. Bueno, ¿todo esto qué significa? Que el hombre va progresando, tiene un mínimo elemental y básico que va en un sentido ascendente, el sentido del progreso social, de la justicia social. O sea, ya no hay más solo el derecho de libertad, el derecho político, el derecho de expresarse, va más allá porque el humano, el ser humano, si no se realiza en plenitud, no tiene un ejercicio pleno de sus derechos. Estos derechos tienen ese fundamento básico que son antiguos y que se han plasmado a través de esos principios elementales y que se han venido respetando. En esta dinámica sociolaboral y fundamentalmente en la protección del trabajo digno, del trabajo humanizado, las organizaciones sindicales cumplen un rol central. El primer defensor del derecho es el propio trabajador.
Primero que debe tener la idea de que el derecho que le asiste cuando va a trabajar, cuando ingresa a una fábrica, a un establecimiento productivo, ese derecho debe él hacerlo cumplir, porque es el primero que debe proteger y debe tutelarlo como titular de primera generación del derecho del trabajo. Sin lugar a dudas, el empleador también, el buen empleador con prácticas patronales justas y correctas, también es un custodio de la aplicación del orden laboral correcto, porque evidentemente no hacerlo implica violar la ley, incumplirla, hacerse pasible de sanciones, generar situaciones de competencia desleal con sus pares, sus colegas o con otras empresas del sector. Pero evidentemente esto a veces no alcanza y es necesario la intervención de los organismos sindicales, de las entidades sindicales, para tutelar el derecho individual y particular de cada trabajador en el momento en que él lo hace activo cuando va y cuando trabaja. Evidentemente, el sindicato también es titular exclusivo y excluyente de los derechos colectivos, que son muy útiles porque verdaderamente le dan una dinámica productiva y de franco crecimiento a las relaciones de trabajo. Tanto este sindicato como los demás sindicatos somos el instrumento que viene, ¿cierto?, a cumplir el rol del control entre lo que hace a la potestad que ya tiene el Estado de ser el poder policía, ¿cierto?, y el otro extremo, que son las diferentes patronales y la posibilidad de una patronal, de la que sea, de incumplir con la ley y de registrar o no registrar correctamente un trabajador. Eso en general es la función que cumplimos como gremio. Con periodicidad, con certeza, con fortaleza, los sindicatos conducen y pilotean la negociación colectiva, que va apuntando casi siempre, más allá de que se regula en instrumentos de carácter colectivo, como puede ser el convenio, la negociación, se reflejan casi directamente en el contrato individual del trabajador. Cada vez que el sindicato obtenga o consiga una mejora salarial, luego en esta negociación por la puja distributiva, ese mayor incremento, esa mejoría en la resultante económica de la relación laboral se va a trasladar al salario del trabajador. Evidentemente, los sindicatos para ello deben tener fortaleza, deben tener, sin lugar a dudas, poder. No hay posibilidad de negociar, no hay posibilidad de defender, no hay posibilidad de interactuar en las relaciones del trabajo si no se tiene poder. Evidentemente el trabajador por sí solo, como sujeto individual, carece de ese poder y lo toma o lo construye a partir de su asociación colectiva en la organización sindical. Es decir, así como no es lo mismo trabajar en negro que trabajar bajo una relación de empleo regular, no es lo mismo estar sindicalizado que no estarlo. Ya yendo puntualmente al caso de lo que es el sindicato nuestro, nosotros al tener jurisdicción tenemos sobre empresas eléctricas. Las empresas eléctricas son empresas ya sea cooperativas, eléctricas, EPEC, Transener, Central Nuclear, son empresas que están muy reguladas en todos sus diferentes aspectos y en especial en lo que hace la registración de los trabajadores. Por la actividad que tienen, son empresas que la AFIP, en este caso, lleva un control muy estricto en todo el quehacer que hace la empresa. Esto, por un lado, facilita y a nosotros arranca una situación de que no nos encontramos con trabajo en negro. Pero esto no quita que permanentemente controlemos, ya sea a través de, en el caso de las cooperativas eléctricas, que es donde quizás podamos o se nos ha dado algunas situaciones muy extrañas, algunas situaciones esporádicas, pero que se han producido, que es donde nosotros más ponemos la lupa y hacemos los controles, ya sea con las visitas que hacemos por intermedio de las audiencias, de las inspecciones, como también el pedido de recibo de sueldo, audiencias en el Ministerio de Trabajo, donde nosotros vamos controlando, vamos observando los diferentes ingresos que van teniendo las empresas y que estos trabajadores, desde el ingreso que tienen, ¿cierto?, estén registrados y se encuentren registrados dentro de lo que es el sistema único que prevé el gobierno, en este caso la AFIP, para todo trabajador en el país. Después de ahí, bueno, vienen otras discusiones que es el correcto encuadramiento de los trabajadores
una vez ya ingresado, si corresponde o no corresponde el encuadramiento, en este caso, en el convenio nuestro. Pero, por suerte, en lo que hace a las empresas que están en jurisdicción nuestra, hoy por hoy, salvo casos muy puntuales que hemos tenido en estos años, no se te presenta, no se te da la situación de trabajo en negro. ¿Por qué? Por un lado, por el seguimiento del gremio, y por otro lado, el control que hay de parte del Estado en estas actividades, como la actividad eléctrica, que tiene un altísimo control. Esto no es que impide, sino que reduce las posibilidades de que nos encontremos con trabajo en negro. Si los sindicatos no existieran, si los sindicatos como en la Argentina no tuvieran poder suficiente para mantener la negociación colectiva, para mantener la regulación laboral, para mantener el orden público de las relaciones del trabajo, sin lugar a dudas la situación sería mucho peor. Mi consejo, sin lugar a dudas, es a los trabajadores que se sindicalicen, que fortalezcan las entidades sindicales que existen, que conformen otras si las circunstancias así lo permitan, pero que verdaderamente entiendan el valor que tiene la sindicalización a la hora de defender los derechos individuales de cada uno. Antes de la última pausa en Energía Positiva, les invito a ver todos nuestros programas en www.regionalluzyfuerza.com. Enseguida volvemos. Villa Turística Las Cabañas de Cosquín, el paraíso en las sierras.